Bueno, yo para empezar la clase 3 de hoy, quiero ir a Mateo capítulo 3, versículo 11, porque decíamos en la previa, mientras que íbamos entrando, y la hermana Berta decía que bueno era volver a escuchar y volver a releer todo lo que estuvimos estudiando en estas dos primeras clases, y, y esto nos llevaba a algo que también compartía el hermano Arturo, donde eh, es importante conocer toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque en toda la escritura nos está revelando a Cristo, nos está revelando el propósito de Dios hacia con la humanidad y nos habla de sus promesas y, y cada una de ellas cómo se van a hacer realidad en nuestra vida. Tenemos que conocer lo que Dios ama y anhela y desea de cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos leyendo las escrituras tenemos que entender a quién está dirigida. Decíamos en las clases anteriores que el libro de Hechos está escrito y preparado para aquellos que aman a Dios, para aquellos que anhelan y desean amarle y conocerle más. Y para eso fue escrito el libro de Hechos, para que sepamos todas las cosas que estaban aconteciendo a través de aquellos que creían en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer las Escrituras? Porque nosotros las tenemos completa en la mano, pero los primeros hermanos la tenían en su corazón, en su mente, porque la habían estudiado desde pequeños, habían estudiado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y habían estudiado para rendir un examen para ser el día de mañana maestros, rabinos o discípulos de un rabino, y veíamos de que Pedro, si trabajaba en una barca como pescador, seguramente no fue muy bueno en el examen y tuvo que terminar pescando y trabajando de esa manera. Por eso cuando llegó Jesús y lo llamó, él lo empezó a seguir y muchos se burlaban de él y decían, estás grande para ir detrás de un maestro, ¿no? Y, y qué importante es conocer la palabra para ver cómo desde el Génesis hasta el libro de Hechos se fue manifestando la palabra de Dios y cumpliéndose todas las profecías. Y todo lo que se había hablado se fue cumpliendo una tras otra. Y por eso es muy importante, como decíamos también, entender las fiestas de Dios para saber el tiempo, el kairos de Dios manifestándose en cada temporada donde Jesús caminaba entre nosotros y hoy donde anhelamos y estamos expectantes al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quedémonos con esto: Espíritu Santo y fuego, ¿no? Esto lo está diciendo Juan el Bautista. Pero Lucas, el mismo autor del libro de Hechos, Lucas revela algo que Jesús dijo y lo dejó marcado acá. Nosotros tenemos una parte de todo lo que Jesús habló. Dice la Escritura que si se tuvieran que sumar todas las cosas que Jesús vivió y habló, no alcanzarían los libros. Entonces, dice Lucas 12:49, 12:49, ¿dónde está? Está, ¿no? Sí. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Repito, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? En mi Biblia está en letras rojas, y cuando está en letras rojas es palabra que salió de la boca de Jesús. Y Lucas lo marca de esta manera. Y el versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y
¿cómo me angustio hasta que esto se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos contra 2 y 2 contra 3. ¿Estará dividido el padre contra el hijo? Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto es lo que habló Juan el Bautista y lo que está hablando ahora Jesús, que iba a pasar luego de que él muriera y resucitara. Entonces, Hechos 2, 1, 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y ya hablamos el por qué. Era una de las fiestas que todos los judíos venían de distintas naciones, que hablaban distintas lenguas, venían para celebrar esta fiesta. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice Isaías 5:24 que esto iba a pasar. Dice 5:24: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará perdón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño a ninguno, se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellinos. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirán los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías está hablando de un pueblo que rechaza la ley, que no quiere saber nada con Dios y que Dios quiere impartir su Espíritu Santo, pero el pueblo no lo acepta. Y cuando empiezo a ver esto, empiezo a ver Génesis 5:24. En Génesis 5:24, Enoc caminaba con Dios y el resto aparentemente no buscaba a Dios. Y dice que Enoc fue arrebatado y fue llevado al trono de Dios. Y buscando así, ¿qué dice el libro de Enoc? El primer capítulo habla de que Enoc vio como fuego, como lenguas de fuego, que él atravesaba en visión y lo llevaban a Enoc a ver una ciudad que no era una ciudad terrenal, sino que era el trono de Dios. Ahora, Enoc de esta manera nos muestra
como un día nosotros también vamos a ser arrebatados y sacados de en medio de la tierra y llevados a la presencia de Dios. Ahora, la llegada del Espíritu Santo eh, a, a ese monte donde están los discípulos también llega como lenguas de fuego. Dice que los que estaban ahí sintieron como esa presencia divina cambiando la atmósfera del lugar. Y en 1 Corintios 3:13 dice que el fuego, dice Pablo, que el fuego es como una prueba. Y esa prueba viene a fundir todo lo que está mal. Y en lo personal, mientras que estaba leyendo esto, Dios me revelaba que la llegada del Espíritu Santo ahí en el monte fue una llegada de purificación. Es algo que yo lo sentía en lo personal, ¿no? Quería justamente decir eso, ¿no? Porque la palabra nos muestra el fuego con una finalidad y nosotros tal vez malinterpretamos. Y nosotros el Espíritu Santo, fuego, 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 y el fuego quema, ¿no? Entonces tal vez hemos cantado canciones y hemos dicho esto de que el fuego descienda, pero estamos hablando en un lenguaje errado, digamos, porque cuando el fuego viene, quema, es para purificar el oro, ¿no? Entonces, cuando la palabra habla del fuego, de Dios como fuego y que el fuego viene, era para la purificación. Por eso Juan dice, serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. No era que era el fuego porque, ay, el fuego viene a mí, sino cuando hablamos del fuego del altar, ¿se acuerdan de que en el Levítico nos dice que el fuego del altar debe permanecer encendido y los sacerdotes deben todos los días llevar leña para que el fuego del altar permanezca encendido? Eso habla de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasaba con el fuego del altar? Era para que se quemara el sacrificio. Y Pablo nos dice a nosotros, seamos nosotros un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, cuando la Biblia nos habla de fuego y cuando nosotros decimos queremos el fuego, en realidad lo que estamos diciendo es el fuego tiene que quemar toda la impureza, ¿no? El fuego es para quemar el sacrificio en el altar. Entonces, cuando Juan habla y dice que Él va a venir con Espíritu Santo y fuego, es porque el fuego de Dios no es para que nos llene y saltemos y brinquemos, sino que el fuego de Dios es para purificación. De hecho, podemos leer en Hebreos, vamos ahí a Hebreos 12, 29, y dice, porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, ¿no? Y tenemos el mismo pasaje en Deuteronomio 4:24, que nos habla de lo mismo, ¿sí? Porque de ahí está tomado ese versículo, y dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y les estaba hablando al pueblo de Israel de que no adoraran imágenes, de que no se hicieran dioses como los pueblos gentiles. Y les está diciendo, porque soy celoso y mi fuego los va a consumir si no, ¿no? Entonces, el fuego era para purificación. Y todo el tiempo la Biblia nos habla de que somos probados como por fuego, así como el oro es probado por fuego. Saca sus impurezas y queda lo puro, ¿no? La imagen a veces del fuego es cuando uno pone algo a quemar y se prende fuego y se termina todo, ¿no? Y menos mal que el fuego de Dios no es así, que no nos consume, no nos termina, sino que nos purifica y nos da una oportunidad para poder vivir caminando con Él, recibiendo su persona, y esa es la bendición más grande que podemos tener, el recibir su persona. ¿Sí, Arturo? Esta parte me hace pensar en el fuego abrasador que el Señor tuvo con los dos hijos de Aarón en Levítico 10. El Señor les pidió hacer una cosa y le llevaron fuego extraño. Y el Señor dice la palabra, dice la Escritura, que ahí mismo los consumió. Pues precisamente, eso es precisamente el fuego. El fuego es para que nuestras impurezas, nuestro pecado, quede totalmente fundido en la presencia de Dios y solamente sea Él y no nosotros.
Amén, tal cual. Y eso es también la figura, como decíamos, del fuego en el altar, ¿no? El fuego era para ofrecer un sacrificio, para que se queme la impureza de ese animal, la grosura y lo demás. Y también, como decía Arturo, y qué importante esto que decías, Arturo, porque nos lleva a pensar que estos hijos de Aarón, como justo hablábamos con Nelson en estos días, ¿no? Así como pasó con el rey Usías, no hicieron nada malo, porque si nos ponemos a pensar, no era malo prender el incienso y las especias aromáticas que Dios había ordenado. Y no es que ellos prendieron otra cosa, no, pero Dios nunca les había pedido a ellos que lo hicieran, no les correspondía a ellos, ¿no? Entonces tal vez nosotros nos encontramos haciendo cosas o queriendo hacer cosas a lo que no fuimos llamados a hacer, a lo que Dios nunca nos ordenó hacer. Y es ese fuego extraño, o sea, es el hacer las cosas por nuestra cuenta, es el hacer lo que nos parece a nosotros y no lo que Dios ordenó. Y tal vez no sean cosas malas las que estamos haciendo, tal vez no es un pecado que estamos cometiendo, tal vez queremos hacer una buena acción, pero no es a lo que Dios nos llamó. Entonces mejor callarnos porque ese fuego nos va a consumir. Y como dice Nelson, no es que hoy vamos a caer achicharrados en nuestra casa, pero ¿qué va a consumir? Las obras muertas. Totalmente. Pablo habla de las obras muertas. Por ¿no? eso lo que está hablando acá Hechos, y teniendo conocimiento de lo que él experimentó, Lucas, junto a los hermanos judíos, él habla de un fuego que viene a quemar, pero que viene a transformar, que viene a sacar la mente que tienen y les va a dar la mente de Cristo. Ajá. Entonces, qué importante es esta presencia del Espíritu Santo que va a sacar una mentalidad religiosa, una mentalidad y una cultura religiosa a una mente de Cristo, a vivir como Cristo hablaba, como Cristo. Por eso que después los próximos versículos habla de la doctrina de los apóstoles y hice un paralelismo también, y si llegamos hoy después, sobre lo que Pedro hablaba y lo que Pablo hablaba, porque Pedro le predicaba al judío y Pablo le predicaba al no judío, y Pedro habla de una manera porque le está hablando a gente que entiende, y me gustó lo que Paula me dijo, para no decir que fue mía la revelación. Pablo, cuando le hablaba a la gente, primero le explicaba algo, ¿no? Claro, porque yo decía, Pedro le hablaba de judío a judío, y el judío entendía de lo que Pedro estaba hablando, pero Pablo le hablaba al gentil, y el gentil no entendía de lo que Pablo hablaba. Y nosotros tal vez malinterpretamos creyendo que la palabra de Dios, que la Biblia es algo del cristiano, ¿no? Y crecimos con ese concepto. En cambio, la escritura, hasta que se pudo escribir las hojas del Nuevo Testamento, era el libro y la ley de Dios dada al pueblo de Israel y a todo el que se quiera, todo extranjero que se quiera sumar al pacto. Entonces, cuando Pedro hablaba, le hablaba a judíos que entendían lo que él estaba diciendo, pero cuando Pablo hablaba a los gentiles, el gentil no conocía la escritura. El gentil adoraba a muchos dioses, no conocía las escrituras. Entonces Pablo les hablaba de la Torá a alguien que no entendía la Torá. Por eso Pablo hacía tantos paralelismos con lo que las escrituras decían, para explicarle al gentil algo que el gentil no entendía, ¿no? A mí me impacta esto, y ahora ya te doy, Sofi, para que puedas compartir. A mí me impactaba hoy cuando Paula me hablaba de esta manera y decía, ¿cuántas veces nosotros le queremos hablar a alguien que nunca fue a una iglesia, sea un compañero, un amigo o alguien que se suma, y le queremos hablar como evangélicos? Que Dios te bendiga, Dios te va a manifestar su persona en ti, y lenguaje evangélico que la persona no entiende nada. Y de esa forma jamás quieren ir a una iglesia. Porque dice, ¿qué voy a ir a una iglesia si no entiendo lo que están hablando? Y a veces decimos sí, porque los curas cuando estaba la iglesia católica hablaban en latín y no entendíamos nada. Bueno, lo mismo le pasa a la gente cuando entra a una iglesia evangélica y están hablando de una manera tan cristiana que el que llega nuevo no entiende nada. Por eso Pablo les habla
al griego como griego y al judío como judío, pero al gentil como gentil. Tenemos que entender que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para que cuando le hablemos a la persona no lo hablemos humanamente, sino que hable el Espíritu a través de nosotros. Y que suceda un Pentecostés cada vez que estamos hablando con alguien, ¿no? Amén. ¿Qué es lo que puede suceder? Es el Espíritu Santo hablando en el idioma de la persona, ¿no? Y que nosotros podamos llegar de esa manera, no hablando nuestro idioma evangélico, sino hablando en el idioma de la persona. Y eso es algo que tenemos que aprender aún muchos de nosotros, ¿no? Que traemos un lenguaje arrastrado por años, pero bueno, los jóvenes seguro que no les pasa eso. A ver, no sé, Sofi, ¿querías decir algo? Ah, Josué, adelante. Bueno, voy a dar un ejemplo. Aquí en México, siempre cada vez que empieza un año, otra vez, siempre queman el pasto para que salga uno nuevo y verde. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Cada vez que entramos a su presencia, quema esas impurezas, ese pecado en nosotros para hacer algo nuevo en nosotros. Eso es lo que hace el Señor cuando uno verdaderamente entra a la presencia de Él. Y así cuando uno entra a la presencia de Él, debemos hacer que los demás entren en su presencia. ¿Para qué? Para que sean unas personas nuevas y una nueva criatura en Cristo. Amén. Amén. Gracias, Josué. Wow. Wow. Amo eso, amo ese mensaje. No tenemos que llevar a la persona a una iglesia, tenemos que llevarla a Cristo, a la presencia de Dios. Amo ese mensaje porque de eso se trata. No se trata de llevarla a un lugar, se trata de llevarla a una persona, ¿no? Es que por años pensamos que teníamos que tener un gran mensaje, teníamos que ser teólogos, teníamos que tener una carrera profesional para poder estar parados en una plataforma. O ser líder o ser pastor. Un o título, ser un cargo. Y acá cuando estamos en Hechos 2, Pedro se para y empieza a hablarle al judío y le dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es que todo lo otro lo vimos ya en la clase pasada. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro le está hablando acá al judío y le está revelando 4 cosas. Una, ya no es la religión impuesta por los sabios religiosos y rabinos, porque tenemos que entender eso. Jesús no vino a pelear contra lo que el Padre había escrito en el Antiguo Testamento. Jesús vino a confrontar lo que los hombres llamados sabios, rabinos, escribieron aparte de la ley. Aparte de la ley. Claro. Y muchos de ellos escribieron lo que se entiende como la interpretación de la Biblia, que es el Talmud. Y otros escribieron lo que es la Kabbalah. Entonces, hay un montón de cosas que no fueron guiadas por el Espíritu Santo, no fueron guiadas por Dios. Y como un joven de 14 años nos puede hablar de algo que se reentiende, porque cuando él empezó a hablar de la quema del pasto, habla de preparar la tierra para la próxima cosecha, para la próxima siembra, para mejorar la cosecha. Y mientras Josué hablaba, yo pensaba en la poda. Qué importante es la poda. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Nos viene a podar para prepararnos para lo nuevo de Dios. Por eso hablaba de la mente de Cristo. Y Pedro le empieza a hablar a los judíos y le dice, ustedes se tienen que arrepentir porque están llevando una vida basada en pensamientos de hombres y no basada en la ley. Y Pedro le da 4 puntos, anoté. Primero, vuélvanse a la doctrina de los apóstoles que Jesús estuvo hablando, vuélvanse a la comunión uno con otros,
que es lo que Jesús también le habló en el monte. En el monte Jesús le habló de todas estas cosas. Les recordó puntos principales, porque en Éxodo capítulo 19, Dios les quiso revelar y el pueblo se negó. Por eso que cuando Dios desciende, dice que Dios desciende en el monte, en Éxodo capítulo 20, y se encendió fuego. Es que la presencia de Dios se manifiesta en fuego, y dice que en el monte salía humo. Y Dios le dice a Moisés, acá tienes las tablas, pero el pueblo tuyo, abajo, le pidió a Aarón que le hiciera dioses. Y eso es lo que está hablando Pedro ahora, y le está diciendo a estos judíos: ustedes un día rechazaron la ley, se negaron a escuchar a Dios, como ahora negaron a Jesús, a Emmanuel. Dios estuvo entre nosotros. Arrepiéntanse y bautícense. Ese acto de bautizarse era un acto de purificación. Lo hablábamos hoy con Paula. De hecho, el primer bautismo así fue al pie del monte Sinaí, ¿no? Dios le dice a Moisés que el pueblo vaya y lave sus vestiduras. Eso no significaba que agarraban la ropa y la lavaban, sino que se sumergían en el agua y salían, ¿no? Era como un símbolo de purificarse y de presentarse puros y limpios delante de Dios. Ahí nace el bautismo, o sea, lo que nosotros hoy conocemos como bautismo. Y eso era el bautismo que hacía Juan, ¿no? No era algo nuevo, no era algo que inventó Juan. Sí, Juan lo hacía fuera del templo y de todo la organización religiosa, pero era lo que hacía Juan, ¿no? Que la gente se sumergiera como un símbolo de purificación para seguir a Dios. Y Jesús lo cumple. Por eso lo cumple, porque él sabía de qué se trataba, no era algo inventado en el momento, improvisado por Juan. La palabra hechos significa actos, y estos actos es igual a cambios y a transformaciones. Pero profundizando más en la palabra, porque la palabra en hebreo tiene varias significaciones, el libro de Hechos, o la palabra hechos, nos lleva a salir afuera. Salir hacia afuera, ir afuera. Y cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, se sale afuera de la religión y de todo lo que el hombre había creado como algo que Dios había impuesto. Por eso Jesús, cuando los enfrenta, le dice: ustedes le ponen cargas pesadas que ustedes no pueden soportar. De hecho, si tenemos en cuenta, Juan venía de un linaje de sacerdotes. Su papá Zacarías era un sacerdote, que sabemos que estando en el templo es cuando el ángel le revela que iba a tener un hijo, ¿no? Y él queda mudo a causa de no haber creído en el momento y demás. Entonces, si vemos esto, Juan tendría que estar oficiando su sacerdocio dentro del templo, no fuera del templo. Sin embargo, dice que Dios lo preparó y lo llevó al desierto para esto, ¿no? Para que él aprendiera y fuera esa voz que clamaba: preparen el camino, ¿sí?, del Señor. Entonces, esa es nuestra tarea hoy. Nuestra tarea hoy es ser como Juan, es ser de aquellos que se salen. Y con esto, por favor, no estoy diciendo salirse de una comunidad de fe, salirse de una congregación, no estoy incitando a eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo, sí, salirnos nosotros de nuestras estructuras, de que la iglesia sea vista como una organización, porque dijimos que es un organismo, no una organización, y de ser los que nos salimos de nosotros mismos para predicar el evangelio a todos aquellos que se nos presenten, ¿no? Ni tampoco somos adventistas y queremos que guarden el sábado. Es algo que cada uno entiende y puede tomar. Lo dejamos para otro día porque sí, pero también como para aclararlo, sí. Porque el sábado vamos a tener preguntas y respuestas, así que los animo a que puedan participar y estar, porque Pedro se para y les habla de esto. Ustedes guardan un montón de cosas que no son correctas y se están olvidando de las que sí son correctas, porque muchos dicen el libro de Hechos es el cierre de la ley y el inicio del cristianismo. Por eso hablaba del sábado, y iba a agregar algunas cosas más,
que tienen que ver con nuestra forma de ver. No quiere decir que nosotros le decimos sálganse de sus iglesias, congréguense en su casa solamente, sino que lo que le estamos diciendo es tiempo de conocer la palabra. No esperes que alguien te predique, te enseñe. Es más, todo lo que te decimos es muy importante que vayas a la Escritura, lo investigues, profundices y veas si es verdad lo que te decimos. Por eso Pedro separa, y recalco que es Pedro, para que se entienda que acá es un hombre que había sido transformado caminando con Jesús de toda su vieja manera de vivir. Un hombre formado como judío en el estudio de la Torá, pero ahora lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, había sido purificado, y es el Espíritu que habla a través de Pedro. Y les dice algo muy importante, y esto es entendido solamente para el judío, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? ¿No? Si uno no es judío en ese momento, y Pedro dice la promesa, y están ahí hermanos que no entienden de qué está hablando Pedro, de qué promesa habla Pedro. Por eso Pablo se encargaba de explicar primero todo lo que era la ley, y después lo que Cristo hizo, y después les hablaba del Espíritu Santo. De hecho, Pablo en Romanos dice, porque de Israel recibimos los pactos, las promesas, los mandamientos, y se encarga de decirnos que el origen era ahí, ¿no? Porque si no, no entendíamos nada. Por eso no podemos desechar la ley como decir hay un nuevo pacto y se terminó el antiguo pacto. No. Jesús vino a confirmar y a cumplir lo que el Padre había revelado y el hombre no pudo cumplir. Jesús es el Adán que viene a cumplir lo que el primer Adán no pudo, que es guardar su vida completamente en santidad a Dios, cumpliendo con cada uno de los mandamientos que son puestos por Dios para que nos vaya bien. Si no caminamos en ellos, nos va a ir mal. Ahora, ¿por qué aclara Lucas de quienes estaban acá escuchando y experimentando esta llenura del Espíritu? Para que se entienda que junto con los judíos había gente no judía. Dice, disculpe que estoy yendo para atrás y para adelante, pero es un poquito para entender lo que vimos la clase pasada. Los que estaban ahí, en este lugar escuchando, era gente de versículo 9 del capítulo 2, partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, de lugares de Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y regiones de África, y más allá de Cirene. Romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Marcamos esta palabra. Cretenses y árabes. Ni los prosélitos, ni los cretenses y árabes eran judíos, pero estaban ahí por algo. ¿Qué les pasó? Entendieron al Dios de Israel y estaban ahí guardando esta fiesta, pero muchos de ellos no habían leído los mandamientos, no habían leído Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, nada, ni los Salmos ni Proverbios, solamente habían creído en Dios por las señales. Por eso que Pedro habla de señales, de promesas que Dios hizo, y le hablaba al judío que entendía, pero los demás se quedaban mirando y decían, no entiendo. Es que no conocían la escritura, o sea, como conocía el judío y como la conocemos nosotros hoy, mucho más completa, ¿no? Perfecto. Estaba en Pedro ministrando y hablando a los judíos para que entiendan que Jesús era el que vino a cumplir las promesas, de que Jesús era el Mesías, era el cumplimiento de todo lo que los profetas habían hablado, que Él era la ley
cumplida, que en él se cumplía la ley y que el Espíritu Santo que había descendido ahora era el cumplimiento de ese bautismo de fuego, ese acto de purificación. Entonces lo mismo que pasó en el monte Sinaí, ahora estaba pasando acá mientras que Pedro hablaba. Estaba la palabra, estaba Cristo, que estaba presentado como el que murió, el que resucitó, el que se apareció con ellos 40 días, el que vieron que partió, pero el que ahora les dijo, yo me voy, pero nunca más me voy a ir de ustedes. No me voy a ir de ustedes, voy a estar con ustedes todos los días hasta que venga a buscarlos. Y esta promesa de Dios es lo que Pedro le está hablando a los judíos. Le habla ya no de un bautismo de agua, ya no le habla solamente de señales, ya no solamente le habla de un temor a un Dios, porque hasta ese momento Dios era lejos y había que temerle, sino que ahora le habla de un bautismo de fuego, le habla de la ley cumplida en sus vidas y le habla del Padre manifestándose en amor, ya no un Dios lejano, sino un Padre que quiere compartir y quiere pasar tiempo con ellos. Y Pedro le habla a los judíos y les dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones dentro del templo. ¿Por qué habla de templo Pedro? Porque Pedro hablaba a los judíos. Pablo ya no habla de templos, Pablo habla de casas, de lugares de reunión. Igualmente tengamos en cuenta, porque lo vamos a ver ahora en el capítulo 3, ellos seguían yendo a la hora de la oración al templo, o sea, no dejaron de hacerlo. Y esto nos muestra que ellos no cambiaron de religión, que es el concepto con el que crecimos nosotros. Nosotros crecimos Amén. con un concepto de que eran judíos que se convirtieron al cristianismo. O sea, eso es mentira, es algo falso. Ellos seguían siendo judíos que ahora creían que el Mesías había venido y que se estaba cumpliendo en el Mesías toda la ley que ellos habían estudiado desde pequeños. Entonces, ellos no cambiaron de religión, ellos siguieron siendo varones judíos creyentes en el Mesías. Entonces, ¿qué cumplían? Iban al templo a la hora de la oración, pero no se nos menciona en ninguna parte que fueran al templo a la hora del sacrificio. ¿Se entiende esta diferencia? Porque ellos entendían que el sacrificio ya se había cumplido en Yeshua, en el Mesías. Entonces, ellos seguían yendo al templo a la hora de la oración, seguían, como dice que Pablo lo hacía, yendo a las sinagogas a enseñar las escrituras, seguían haciendo esto. Lo que no seguían haciendo eran los rituales que ya se habían cumplido en Cristo. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. Y yo no te estoy diciendo que hoy tengas que ir a la sinagoga en Shabbat o que tengas que ir a la hora novena, a la hora de la oración al templo. No te estoy diciendo esto, porque igual no hay templo. O sea, pero sí, lo que estoy diciendo es que ellos guardaban lo que Dios había ordenado en la palabra, no lo que la religión había impuesto. ¿Sí? Y como entendían que el sacrificio del Cordero ya se había consumado con Cristo, entonces ellos no iban en ningún momento dice iban a la hora del sacrificio, dice que iban a la hora novena, que era la hora de la oración, ¿no? Y que, como Pablo hacía, enseñaban en las sinagogas, porque era una oportunidad, era un momento donde se congregaban muchos hermanos judíos y ellos querían predicarles el evangelio completo, ¿no? Entonces es importante que tengamos esos detalles que la Biblia nos deja y nosotros los pasamos por alto cuando leemos, pero por algo están ahí, algo nos quieren mostrar, porque si vemos en Hechos 3 arranca diciendo que iban juntos a la hora de la oración. Y entonces decimos, ¿pero cómo? ¿Entonces no se habían convertido en cristianos? No, es que no dejaron de ser quienes eran, ¿no? Es que cuando Pablo se convierte, él recibe una revelación, se le cae la venda de los ojos, pero él recibe una revelación como judío, comprende
que Jesús era el Mesías. Y cuando él pasa esos 3 días ayunando en la presencia de Dios, y viene Ananías y pone sus manos sobre él, y ya lo vamos a ver en el capítulo 9, pero quiero llegar a esto. Pablo se levanta y empieza a hablar de Cristo y a ministrar a los judíos para que crean en Cristo como el Mesías, como aquel Salvador y aquel que vino a acercarnos el cielo a la tierra. Pero en Romanos 1:1, en Romanos 1:11, dice que Pablo quería ir a visitar a los romanos que se juntaban en una sinagoga y ahí eran ministrados hasta que en Roma echaron a todos los judíos y estos hermanos se quedaron solos en Roma y Pablo dice, quiero ir a ustedes para impartirles la unción del Espíritu Santo. Dice ahí, quiero ir a impartirles la presencia del Espíritu Santo. Lo que Pablo recibe cuando el Señor se le aparece, él ahora quiere ir a llevarle a estos hermanos romanos que tenían la palabra, pero eran incompletos. Porque yo no puedo tener la palabra y pelear solo con la palabra. Necesito tener la palabra, pero también tengo que tener al Espíritu Santo. Porque la palabra me da la información y se me revela en conocimiento, pero el Espíritu transforma y cambia mi vida. Claro, es lo que hace viva la palabra, ¿no? Sin el Espíritu, la palabra es letra muerta, dice. Entonces, el Espíritu es el que vivifica. Pero es lo mismo, ¿eh? Porque el Espíritu es el Espíritu de Dios y la palabra es Jesús mismo que se hizo carne. Entonces, es lo mismo. El tema es que a veces nos cuesta como unir todo, ¿no? Y entender que es Dios mismo, que la palabra, el verbo es Jesús, que es Dios, que es el Espíritu, o sea, no hay diferencia, no hay jerarquías en eso, ¿no? Pero a veces nos cuesta entenderlo de esa manera porque creo que tenemos tantas estructuras religiosas o tantas estructuras evangélicas o protestantes o lo que fuere, tantas que nos pusieron un freno a lo que la palabra dice y a lo que la palabra nos quiere revelar. Y criticamos mucho a los fariseos, pero somos muchas veces como los fariseos. Porque toda esa estructura que tenemos, ¿no? No, el arrebatamiento es así, no, la Santa Cena es de esta manera, no, el bautismo se hace así, no. Y toda esa estructura no nos permite entender la sencillez de la palabra de Dios. Porque Dios no vino a complicar las cosas, no la vino a hacer difícil la hacemos nosotros, ¿no? La vez pasada le decía a Nelson, si nosotros nos ponemos a pensar, el bautismo podríamos hacerlo nosotros mismos, no necesitamos un pastor que bautice, ¿sí? No tendría por qué ser así, y sin embargo nosotros tenemos costumbre en las congregaciones que si no es un pastor el que bautiza, no es bautismo. Y vieron que son estructuras religiosas que traemos de años y años y años que nos impiden ver la verdad de la palabra de Dios. Entonces, con ese espíritu es que queremos estudiar este libro de Hechos, ¿no? De ver qué es lo que sucedía. Acá Lucas nos dice que Pedro estaba predicando, le estaba hablando a los varones judíos, a que el pueblo de Israel entendiera el mensaje que él estaba llevando, y dice que así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día 3.000 personas, ¿no? Y después dice Lucas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No nos dice en ningún momento que había una estructura, que había uno que dirigía, el otro que no sé qué. No, él habla de la sencillez, porque termina diciendo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué pasaba? Estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, dice, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice, perseverando unánimes, cada día, ¿dónde? En el templo. O sea, no habla de un templo evangélico, no habla de un templo protestante, habla del templo que era el templo de Salomón, el lugar donde se iba a orar, o sea, de eso habla. Y partiendo el pan en las casas
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con el pueblo. O sea, no eran unos sectarios que se apartaban y hacían una comunidad que era una secta y no querían saber nada. No, tenían favor con el pueblo, dice. O sea, eran bien vistos por el pueblo. ¿Sí? ¿Estamos nosotros ubicados en toda esta lista? Yo me preguntaba esto, ¿sí? ¿Perseveramos nosotros en la doctrina de los apóstoles o perseveramos en doctrinas que muchos hombres fueron inventando en el camino? ¿No? Porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesús. Y dice que la doctrina de Jesús era la doctrina del Padre, porque Jesús dice, yo no enseño nada que mi Padre no me haya dicho. Mi doctrina es la doctrina de mi Padre. O sea que los apóstoles enseñaban la doctrina de Jesús y del Padre, ¿no? Y nosotros perseveramos en la comunión unos con otros, perseveramos en partir el pan y en orar juntos. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Y dice que también estaban juntos, tenían en común todas las cosas, ¿sí? Repartían según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes, ¿sí? Partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y me gusta esto, con alegría y sencillez de corazón. Y yo decía, Señor, ¿durante cuánto tiempo tal vez muchos de nosotros hemos perdido la alegría de estar juntos y la sencillez de corazón? Yo he sido de las que no tenía ninguna alegría de congregarme, sino más bien volvía llorando todos los domingos de la congregación. Y eso es algo que no es de Dios, o sea, no es el diseño de Dios. Si vos te estás congregando acá y cuando te vas te sentís incómodo y te vas de mal humor y no está bien, algo no está bien, ¿se entiende? Cuando nos congregamos y estamos juntos y partimos el pan y compartimos, tenemos que tener alegría, y sencillez de corazón. Y esto yo le decía a Nelson, qué importante que cada uno de nosotros seamos valiosos, por lo menos dentro de esta comunidad, ¿no? Porque tal vez entró mucha gente a compartir con nosotros y algunos sintieron que, no sé, que eran muy importantes para compartir entre hermanos comunes que no tienen título acá de nada, Wow. ¿no? Y hoy no están. Tal vez se sintieron con un título superior al nuestro y dijeron, no, son poco para mí, o no, yo acá no, porque no son todos líderes y pastores, yo no voy a compartir, no, yo no me voy a juntar a orar con ellos porque no son tan importantes, o sea, los que hablan no son tan importantes, no son predicadores. Y hermano, esto es lo que no hacían los primeros discípulos, ¿no? Y los apóstoles y los primeros hermanos. O sea, ellos compartían con alegría y sencillez de corazón. O sea, eran sencillos, no se la creían, no andaban haciendo... Por eso sí. Lucas se enfoca en una parte de Jesús que los otros evangelistas no lo hacen. Cuando Lucas presenta a Jesús que llega a la sinagoga, dice que se habían juntado de todas las denominaciones o ramas religiosas y estaban ahí los esenios, los fariseos y estaban discutiendo entre uno y el otro a ver cómo iban a acusar o a enganchar en una a Jesús. Y dice que cuando entró Jesús, ellos estaban concentrados en ver qué iba a decir Jesús. Y Jesús no los vio a ellos, sino que miró a un hombre que estaba en el fondo con la mano seca. Y a ese lo llamó y le dijo, extiende tu mano, y lo sanó. Entonces, mientras que hablabas, Paula, a mí me dejó este relato, una tremenda enseñanza. ¿Cuántas veces fui a la iglesia a discutir con otro pastor o a pelearme con otro líder que no cumplió con la tarea o a realizar cosas internas de lo que tiene que ver con una reunión y no vi al que estaba en el fondo con la necesidad, que en realidad era el único que estaba ahí adorando a Dios, porque todos los demás estábamos preocupados por el sonido, por cómo se dio la palabra, cómo era esto, lo otro, y aquel era el único que le decía, Señor, soy indigno de estar en este lugar, tengo mi mano seca, he pecado, límpiame, líbrame, ayúdame. Y cuando entró Jesús, solamente vio al que le estaba adorando.
El resto estaba preocupado en otra cosa. Dios nos sacó hoy de esos lugares para que no volvamos a ese lugar. Por eso que cuando habla acá el último versículo del capítulo 2, ya te digo Arturo, habla de la palabra eclesia. La palabra eclesia también significa los llamados hacia afuera. Y la primera eclesia empezó en un desierto, no en cuatro paredes, en un desierto. La primera eclesia, la primera comunidad salió hacia afuera de las aguas purificadoras de un mar donde carros de Faraón quedaron abajo. Y ellos caminaron danzando y alabando a Dios porque los había librado de 400 años de esclavitud en Egipto. Y al tercer día empezaron a murmurar y a quejarse de Dios porque las aguas eran amargas. El Señor necesitaba ahora librar su pensamiento, como Paula lo decía, ¿no? Los libró de la esclavitud de Egipto, los sacó de la esclavitud de esos dioses a que ellos adoraban, los llevó a una comunidad donde Dios con ellos, la nube de día y el fuego de noche. Y Dios avanzando al frente, abriendo caminos. Pero ellos al tercer día se olvidaron y empezaron a murmurar. Esa fue la primera vez que se habló de eclesia. Gente que Dios saca de una estructura religiosa como Egipto y la lleva a un desierto para decirle: yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor, yo soy tu guardador, yo soy el que derribo a todos tus enemigos. Tenemos que caminar de esta manera, sabiendo que Dios está con nosotros todo el tiempo, todos los días, y Él derriba a todos nuestros adversarios, llámense como se llaman. Adelante, Arturo. Tocando el punto que ahorita vimos, que mencionaron, es eso precisamente. El Señor me llevó ahorita rapidísimo a recordar Mateo 25, del 34 en adelante, que dice esto. Dice que si nosotros los vimos sedientos y les dimos de beber, que si nosotros los vimos hambrientos y les dimos de comer, que si nosotros los vimos con frío y los vestimos, todo lo que dijo Jesús, dice: me lo haces a mí. Y ahorita precisamente cuando usted lo menciona, pastor, el Señor me dijo: ahí está Cristo, ahí estoy. No es el audio, no son los botones, es en el necesitado. Ahí estoy yo. Amén. 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 Es muy difícil, porque para alguien que ha transitado muchos años dentro de un ministerio es muy difícil. Y vuelvo a repetir, no estamos enseñando a que no debemos congregarnos, que no debemos estar en una comunidad de fe. No estoy enseñando eso. Estoy diciendo que debemos funcionar como un organismo y no como una organización. ¿Sí? Porque en la organización empieza el efecto pirámide y hay un jefe y muchos empleados del jefe que trabajan para ese jefe que no hace mucho, pero que juntan las ofrendas y los diezmos, y entonces le hacemos una gran empresa al jefe y nosotros capaz que no tenemos ni trabajo o abandonamos nuestro trabajo por cumplir a rajatabla con la tarea, y el jefe se hace rico no haciendo nada sentado en un escritorio, ¿no? Eso es lo que hizo que muchos hermanos estén fuera, no de las congregaciones, fuera del Señor. Eso es lo triste. Muchos se han apartado del Señor, no de una iglesia, se han ido del Señor, decepcionados, defraudados, lastimados. Entonces lo que nosotros decimos es: salgamos de esa estructura, ¿sí? Salgamos de ese pensamiento de creer que las cosas que hacemos son el Señor. No, lo que hacemos lo hacemos dentro de una comunidad, pero el Señor es Dios. Y si yo estoy en mi casa, como le dije muchas veces a Nelson, si yo me enfermo y termino en un hospital por 3 meses, ¿qué quiere decir? ¿Que no soy más hija de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Que no soy más hermana en Cristo? ¿Que me aparté? No, porque mi búsqueda del Señor es en mi lugar secreto, no es dentro de la congregación.
A la congregación yo voy a compartir con los hermanos, como me dice acá Hechos. Ellos se juntaban a compartir, a partir el pan juntos, a comer juntos, a alegrarse y gozarse juntos para contarse las cosas que Dios había hecho en sus vidas, en sus casas. A eso se juntaban. No se juntaban a dar lástima y llorar y lamentarse por los problemas y decirle, pastor, solucióneme el problema, ore por mí. No se juntaban a eso, se juntaban a compartir. Cuando uno comparte, uno da una parte de lo que tiene. Y en eso nos introduce Lucas. Lucas es muy, como decimos acá en Argentina, muy piola en contarnos, ¿no?, la historia, porque nos cuenta la historia de una manera, nos dice que ellos perseveraban juntos, que estaban juntos, comían juntos, se alegraban, que eran sencillos de corazón, y ahora nos introduce a mostrarnos que Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración, y a mostrarnos una de las señales y uno de los milagros que empiezan a ver en medio de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál era el secreto? El secreto no estaba en que ellos se juntaban a que la iglesia sea un hospital donde venían todos reventados y tenían que solucionar el problema. Porque la iglesia no está para solucionar el problema a nadie. La iglesia, la congregación está para que todos mostremos al Jesús glorioso, resucitado, que es vida, ¿sí? Y que mostremos eso y la persona encuentre en Él la solución, no en la iglesia, porque la iglesia está compuesta por personas imperfectas. Entonces, nosotros quisimos dar una imagen de perfectos. La iglesia tiene que mostrar que tiene poder adquisitivo, la iglesia tiene que mostrarse próspera, tiene que tener buen sonido, buenas luces, buenas sillas. Tenemos que vestirnos de gala para estar dentro de la iglesia y mostrar el mensaje de que Dios es rico y nosotros como hijos somos prósperos. No, hermanos, nosotros no estamos para mostrar nuestra fama ni hacernos famosos. El famoso es Él. Y si nosotros necesitamos de todo eso para mostrar que Dios, es un Dios muy pobre el que estamos predicando. Esta semana veíamos con Paula la vida del rey Usías, como mientras que él caminaba con Dios, mientras que él hacía lo correcto, prosperaba, crecía, tenía un ejército de 307.500 soldados. Eso era tremendo, que Dios le dio la sabiduría para crear armas que otros ejércitos no tenían. Levantó muros, bueno, creció en gran manera. ¿Cuándo perdió todo? Cuando se la creyó. Cuando él dejó de poner a Dios primero y le agarró la soberbia. Cuando él dijo, yo puedo prender fuego como cualquiera de los sacerdotes. Y quiso hacer algo que no tenía que hacer. Por eso me gusta lo que dice Apocalipsis 3:20. Porque la palabra hay que leerla toda, del principio hasta el final. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y se ha usado para predicar, hable tu corazón a Jesús para que Él entre a tu corazón. No, está llamando a la puerta de la iglesia. La iglesia empezó hablando de Jesús y llenó gente, pero ahora Jesús está afuera y la gente adentro no está conociendo a Jesús. Necesitamos conocer lo que el Padre quiere, necesitamos conocer lo que Jesús quiere de nosotros para poder alcanzar la vida eterna. Si Jesús sigue a la puerta, Jesús no puede hacer nada. Necesitamos que Jesús vuelva a entrar a los hogares, vuelva a entrar a nuestra vida y sea el Señor y reine por sobre todas las cosas.